Bienvenidos a esta charla debate sobre India moderna, continuidad y cambio, sobre ese gran país, sobre la mayor democracia del mundo. Tenemos el inmenso placer de contar hoy con dos grandes expertos que presentaré posteriormente, Shrirashi Nag y Agustín Paniker. ¿Por qué India? Pues porque es vocación de la económica participar y poner en conocimiento de nuestros conciudadanos y en general de todas aquellas personas interesadas aspectos relevantes de la sociedad y de la actualidad, ¿no? Tuvimos un debate sobre la oposición en Rusia, esperamos hablar de China y de Turquía en el curso de este semestre y hoy queremos hablar de India. Hoy queremos hablar, como he dicho antes, de la mayor democracia del mundo, de un país de 1.300, 1.400 millones de personas, no sé exactamente, un país con una historia riquísima que se remonta a muchos miles de años atrás, el país origen del sánscrito, que es al fin y al cabo el fundamento de todas las lenguas habladas en Europa, con la pequeña excepción del euskera, y que, por tanto, de las lenguas que hablan cerca de la mitad de los habitantes del planeta. Un país que también es el origen de una de las religiosidades, probablemente la religiosidad más importante o la espiritualidad más importante fuera del libro, que es el caso del budismo, ¿no? Las enseñanzas del príncipe Gautama Buda, ¿no? Un país que ha pasado por muchísimas vicisitudes y por muchísimos cambios, pero que mantiene permanentemente ciertos elementos de carácter que pueden probablemente ya encontrarse hace 1.000, 2.000 y 3.000 años, ¿no? Desde la independencia, desde 1949, la sangrienta independencia y la partición, India ha ido conformando una democracia difícil, pero una democracia bastante asentada, ¿no? Largos años a cargo del Partido del Congreso, del Pandit Nehru, ¿no? De su hija Indira Gandhi y de su nieto Satyat Gandhi, ¿no? Hasta que en 2014 Narendra Modi se hizo con el gobierno, ¿no? El partido, el Bharatiya Janata Party, ganó las elecciones. Elecciones que ha fortalecido extraordinario en 2019 con una gran mayoría, con una importante mayoría absoluta. Las posturas nacionalistas hindús de Modi y de su gobierno obviamente han puesto sobre el tapete importantes tensiones modificando aspectos de la Constitución, bien relativas a la autonomía de Jammu y de Cachemira, ¿no? Bien relativas a la ley de la ciudadanía, ¿no? En relación un poco con cierto, podríamos considerar, ¿no? Pérdida de derechos, fundamentalmente los musulmanes que habitan en India, ¿no? Esto es uno de los elementos que posteriormente hablaremos, ¿no? En todo caso, es un país apasionante que tiene múltiples lecturas y hoy tampoco queremos centrarnos tanto en política como en otras ocasiones, sino hablar de otros aspectos. Por tanto, yo me parece que lo suyo es dar paso a la primera de nuestras intervinientes, ¿no? A Shrirashi Nag. Ella es en estos momentos secretaria general de India House, una fundación recientemente creada, con apoyo de la embajada y con apoyo de la comunidad sindhi en España y en Canarias, ¿no? Es importante destacar que los sindhis vienen de la zona de Karachi y después del 49, buena parte de dicha comunidad se esparció por el mundo y recaló, en concreto en nuestro archipiélago, y forman parte hoy de los hindús que conocemos desde nuestra infancia, ¿no? Y por otro lado, Shrirashi también es coreógrafa y es bailarina, ¿no? Y anima una bellísima escuela, la escuela Nepura. Por tanto, yo ya le doy la palabra a ella para que ella se presente brevemente y luego veamos un ejemplo del extraordinario trabajo que desarrolla. Shrirashi, por favor.
Hola, Serasi, por favor, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Good evening to everyone. Namaste. Encantada de poder participar hoy. La verdad que es un honor poder compartir esta sesión con Oscar Bermejo y con Agustín Paniker. Y seguro que en el público tenemos personas que saben mucho sobre el debate de hoy. Y la verdad que tengo muchas ganas de poder interactuar con vosotros después. Pues como Oscar decía, que efectivamente yo pertenezco a dos diferentes mundos, es decir, vengo del mundo corporativo y ahora me dedico más en el sector de la cultura. Como Oscar decía, que tengo una escuela y también recientemente hemos creado, junto con el presidente Satish Rai Singhani, hemos creado el House of India en Barcelona. Tengo por un lado una educación así un poco americano, pero por otro lado mi carrera en danza, por la carrera en danza yo tengo una parte muy tradicional también y viviendo en España, ¿no? O sea, que estudio India con una perspectiva quizás más objetiva, aunque amo a mi país. Hoy vamos a hablar sobre India, continuidad y cambio. Y la verdad que India es un país en los últimos 30 años ha tenido una transformación y evolución extraordinario. Y Oscar dijo que quizás no hablamos mucho de la política, pero la verdad es que es un tema que también me atrae mucho, ¿no? Por una serie de reformas económicas en años 90. Es la base de la India emergente hoy. Y gracias a estos cambios, India forma parte de esta constelación de grandes actores como China, Corea del Sur, Japón. Pero en India al mismo tiempo persiste el ámbito cultural, social muy complicada con muchísimas contradicciones. La democracia más grande del mundo por un lado, luego por otro lado también existe una discriminación por el sistema de casta, líder en tecnología de información por un lado y por otro lado esta tierra de espiritualidad. Donde también realmente somos todas minorías, por un lado, y es una tierra de Mahatma Gandhi, de no violencia, pero también es donde persiste, hemos visto en muchas ocasiones, una violencia comunal muy fuerte. Y la tierra donde el cow es yummy en ciertas partes y mami en otras partes. O sea que en ciertas partes de la India, por ejemplo, en Bengala, en Kerala, en el northeast of India, se puede eh, comer la vaca, la carne de vaca, pero en otra parte de la India es impensable, es algo sagrada. O sea que todas estas contradicciones ralentiza estos cambios que vamos a hablar hoy, ¿no? Y realmente genera una realidad muy compleja, ¿no? Y claro, volviendo otra vez a los años 90, que me fascina, ¿no? Es el año que inicia unos cambios muy profundos, ¿no? Con respecto a los 40 años precedentes de hegemonía del Congreso y las ideas de Nehru. Y principalmente fijemos que hay como 3, 4 cambios muy importantes, 3 por lo menos muy importantes, ¿no? Se inicia la liberalización económica, que claro, está lejos de concluir, o sea que pero que está teniendo mucho impulso fuerte gracias al señor Modi. La fragmentación de poder política, ¿no? Es decir, la consecuencia de esta fragmentación se adquiere mucha relevancia a los partidos regionales que antes no tenían esta importancia. Y también en los años 90 se ve que tiene que formar coaliciones, ¿no? De varios partidos para sostener el gobierno en Nueva Delhi. Y se daba por sentido que la coalición va a estar ahí para mucho tiempo, o para siempre quizás, pero claro, es lo que decía Oscar, ¿no? Viene BJP, el señor Modi, y gana por mayoría absoluta, no por una vez, sino las 2 veces, en 2014 y también en 2019. Y claro, muy fuerte esta parte, porque emerge el nacionalismo hindú con un enfoque más económico, claro, BJP, pero también llega a reemplazar completamente Congreso. Congreso ya no es la fuerza hegemónica en India, ¿no? Y durante esos 6, 7 años de India, ¿no? El BJP también ha llegado en estados donde era impensable. O sea, que yo soy de Bengala y claro, ahora BJP está echando raíces hasta en Bengala. Lo que consigue el señor Modi
me interesa mucho esa figura, ¿no? Porque lo que consigue es una narrativa muy fuerte, porque inicialmente, claro, esa narrativa de crear esa visión de India moderna y la prosperidad económica, inicialmente parecía que él solo llegaba a la gente rica, ¿no? De la India, pero ya no es el caso. Ha llegado a la gente más pobre. Fijaos el tema de la demonetización que ocurrió, que afectó a muchísimos pobres, ¿no? Sobre todo, pero aún así llegó a conseguir esa narrativa que estamos sacrificando para el bien del país, ¿no? Y esto es, o sea, que en vez de estar criticado, hasta la gente más pobre que sufrieron tanto, aplaudían a Modi. Esto es algo muy, muy fuerte para mí. Claro, ahora hay que ver que el vector de todo esto es el orgullo indio y hindú. Y eso tiene aspectos positivos y no tan positivos y está generando muchas reacciones contra esto en Occidente, en Europa, pero vamos a mirarlo con esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, en la Comisión Europa hay una posición de un vicepresidente que es responsable para the European Way of Life. Es decir, estos debates que digamos que está teniendo en India, ¿no? Que es hindú o hindutva, también está pasando en Europa, donde hay democracia, donde hay globalización. Hay un debate tenso, polarizado, ¿no? Sobre políticas de identidad que está pasando en el mundo actual. O sea que lo que está pasando en India actualmente es una tendencia global. Creo que India ahora está intentando romper con esta imagen muy estereotipo que Occidente quiere percibir, ¿no? Occidente se siente cómoda viendo a India así siempre dentro del marco de la visión de Gandhi. Gandhi sigue siendo el padre de naciones, sigue siendo una figura muy importante en India, pero a su vez India quiere romper con esta imagen estereotipo de Gandhi. O sea que lo que percibe Occidente no es suficiente ya para la India. Y hablando de percepciones, yo me gustaría comentar una anécdota mía personal. Cuando yo pertenecía a mi mundo corporativo, yo tenía unos 300 ingenieros en mi cargo en España. 300 ingenieros indios en mi cargo, ¿no? Y yo nunca he tenido ningún problema así para que me acepten como la jefa con los ingenieros indios. Sin embargo, sí que tuve estos problemas con mis compañeros de aquí, occidentales, quizás porque era muy joven o era mujer, asiática, quizás todas las razones juntas, no lo sé, pero lo que sí que sé que no encajaba yo en su percepción de quién puede liderar un proyecto. Entonces, claro, el tema de percepciones aquí es muy importante, cómo percibe el Occidente a India hoy. También ciertamente pertenezco a una diáspora india, que somos casi 18 millones indios viviendo fuera de la India. Y uno de los grandes cambios que yo he visto viviendo en España es cuando nos visitó tristemente fallecida Sushma Swaraj en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Y ella claramente dijo que el funcionario diplomático tiene que estar en el servicio del ciudadano indio. O sea que es muy importante esto. No sé, os puede parecer cualquier frase, para India significa que realmente el gobierno está poniendo ciertos procesos en el sitio, ¿no? Para bajar la burocracia. O sea que el nuevo India cambiante ha conseguido que el mérito profesional cuenta más que el origen familiar. El más pobre puede llegar a ser una persona importante. Por ejemplo, el caso del jugador de cricket, Natarajan, que era un don nadie y ahora es alguien que ha conseguido un sitio en India. Ha llegado muy lejos. India cambiante ha creado una nueva cultura con respecto del talento, ¿no? La meritocracia está encima de casta, género. 6 ministras en el gobierno. Ha conseguido varios cosas importantes, proyectos como Beti Padhao, Beti Bachao, es decir, educa a la niña, salva a la niña. Ha creado unos fast track courts para resolver casos de mujeres contra violencia sexual, que es un problema muy grave, sigue existiendo en India. Y también ha pasado cosas interesantes, como el caso de Triple Talaq, ¿no? Para empoderar a las mujeres musulmanas, para que los hombres musulmanes no pueden divorciarse tan fácilmente diciendo talaq, talaq, talaq 3 veces. Que por un lado ha sido empoderar a las mujeres musulmanas, pero por otro lado también ha sido, como en cierto modo, criminalizar a los hombres musulmanes, que también pueden decir que esto también es nuestra cultura. ¿Qué pasa, no?
Pero por un lado tenemos triple talaq y por otro lado también ha hecho lo que es el caso del love jihad, que me parece muy interesante, que una mujer hindú como yo, por ejemplo, ya no es tan fácil para mí para casarse con un hombre musulmán. Es que tengo que ir por un proceso y lo han hecho para evitar las conversiones religiosas, ¿no? Se supone que había casos de musulmanes que estaban convirtiendo a mujeres hindúes, ¿no? a Islam. Entonces, claro, es todo, en qué dirección vamos, ¿no? Entre hindutva, muchos cambios en India moderno, realmente. Lo que sí que es que el denominador común de todo esto sigue siendo lo que yo dije inicialmente, que son las contradicciones, ¿no? Sigue existiendo las contradicciones en India, que continúa y continuamente cambia. Efectivamente, yo creo que es un país de contradicciones y sobre esas contradicciones seguro que nuestro otro contertulio va a poner mucho el acento. Nos acompaña también Agustín Paniker, es un lujo para la económica y para todos nosotros tenerle a él hoy aquí. Agustín dirige la editorial Kairos, ¿no? Y está al frente de la Fundación Ramuni Trust, ¿no? Es un escritor y es un experto en ese gran país que es India. No puedo por menos, lógicamente, que hablar que es hijo de Salvador Paniker, hombre importante en la vida de muchos de nosotros. Salvador fue un hombre de negocios, fue un pensador, fue un extraordinario autobiógrafo, fue un impulsor de la editorial Kairos, primera editorial española donde confluyó yo creo que la espiritualidad y la ciencia de una forma muy natural, ¿no? Y también fue el fundador de la Asociación por la Muerte Digna, ¿no? Que conviene recordarlo en estos momentos. Y Agustín también es sobrino de Raimon Panikkar, otra persona interesantísima, otro religioso y filósofo de importancia en el siglo XX. Yo ya directamente le doy la palabra para que él nos hable de lo que le parezca bien y que son de contradicciones, de casta, de religión. Él sabe mucho más que yo. Gracias, Agustín. Namaste. Namaste, namaste. Muy buenas tardes. Good evening. Buenos días a quien nos escuche desde América. Bueno, igualmente también para mí es un honor. Es un honor, os agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Óscar, y a la Real Sociedad Económica esta invitación. Y bueno, pues yo voy a hablar un poco como ha hecho Shreya. Ella ha tocado muchísimos temas. Yo voy a hacer un poco lo propio, tomando el hilo de algunos de los elementos que ella ya ha puesto sobre el tapete. Y bueno, pues voy a retomar por ahí, que también Óscar me hablaba al final de la contradicción. Quizás más que sí, por supuesto, India tiene contradicciones, pero lo que tiene es complejidad y es una enorme diversidad. Y lo primero, yo creo, antes de entrar en materias, lo primero que habría que intentar que los oyentes entiendan es que India no es exactamente un país. Es una nación. A mí me gusta la idea de hablar de la India como continente. Los británicos hablaban del Indian subcontinent. Bueno, yo ya le saco lo del sub. ¿Para qué hablar del subcontinente indio, no? Tiene, de hecho, muchos más motivos para el estatus continental la India que no Europa. Eso sí, yo creo que es importante que cuando los que nos ven y nos escuchan visualicen la India, los que no la conozcan tanto, entiendan que es una entidad mayor a un país. Por tamaños como la Unión Europea, pero por población, de aquí un año y medio ya será el país más poblado del mundo, superando los 1.400 millones de habitantes. Hay más población en India que en África. Hay más población en India que en las Américas juntas. Hay 3 veces la población de la Unión Europea. Por lo tanto, es en muchos aspectos
India, y eso lo ha dicho Shreya, representa, y lo has dicho tú también, Oscar, representa en ciertos aspectos, contra los clichés que tenemos a veces en Europa, representa el futuro de la Unión Europea. O sea, mirando lo que está sucediendo allí, podemos ver aspectos de lo que podría ser una Unión Europea del futuro. La India son 30 Españas juntas, para que nos hagamos una idea, y tiene el 18% de la población del mundo. Por lo tanto, a veces allí sucede de todo. India tiene lo más maravilloso y lo más horroroso. Y cuando pueden suceder con casi una de 5 personas de la Tierra es una persona de la India. Por lo tanto, allá vamos a encontrar de todo. La diversidad de la India es legendaria, hay 120 lenguas. Hay más traductores en el Parlamento Nacional de Nueva Delhi que en el de Bruselas o Estrasburgo, porque hay 22 lenguas oficiales, más el hindi y el inglés. La rupia, que es la moneda de la India, está escrito en caracteres en Devanagari por el hindi y en los latinos por el inglés, pero detrás está en 10 alfabetos más. En la India coexisten 14 alfabetos, en la Unión Europea solo 3. Por lo tanto, hay que entender que la diversidad de la India lingüística, social, con la infinidad de etnias, de castas, hay 4 o 5 mil castas y sus múltiples subcastas, hay múltiples religiones y es un espacio plurirreligioso desde hace muchos siglos, con sus sectas, etcétera. Por lo tanto, la India es un espacio extremadamente multicultural, diverso, contradictorio, complejo, cromático. A mí me gustaría, en realidad, eso era una pequeña introducción, apuntar hacia temas políticos que han salido y romper algún cliché. Algunos de los clichés, Shreya también lo ha dicho, los clichés que a veces en Europa tenemos sobre la India, que están muy arraigados en los estereotipos, bueno, que a veces en Occidente nos gusta colgar sobre otros espacios, ¿no? Por ejemplo, los politólogos de los años 50, de los 1950 y los 1960, politólogos occidentales, predecían, los politólogos, me atrevería a decir, eurocéntricos, predecían que la democracia no sobreviviría a la recién independiente India desde el año 48. Y hablaban de la anomalía india. ¿Cómo podía ser que un país tan rabiosamente multicultural, segmentado por estas miles de castas, de lenguas y de etnias, con unos niveles de pobreza tan bajos y un nivel en los años 40, de analfabetismo tan bajo, siendo una sociedad muy religiosa y plurirreligiosa, con las tensiones que eso conlleva, que en los años 40 apenas tenía una clase media, era muy pequeñita la clase media en los años 40, no tenía una sociedad civil dinámica, no tenía una estructura capitalista sólida, de hecho estaba estancada económicamente desde hacía 50 años, lo que no habla muy bien de la última parte del periodo colonial, ¿no? Que además estaba fragmentado por estas jerarquías de clase, de casta, etc. Pensaban la democracia no puede sobrevivir. Y aunque tiene algo de eslogan, pero es un eslogan, no es gratuito, y que tú lo has mencionado, Óscar, es la democracia grande del mundo, sigue siéndolo 70 años después. Hoy pensamos un poco al revés que aquellos politólogos, casi que esa fragmentación, esa diversidad, esas contradicciones han favorecido el sentido de compromiso, han favorecido la democracia. Quizás eso ralentiza ciertas tomas de decisiones, pero la idea de unidad en la diferencia o en la diversidad, que era el eslogan gandhiano y nehruviano de las primeras décadas, ha sido esencial a la democracia india. La diversidad solo es posible en un régimen de libertades, en un régimen sin ese marco de pluralismo, de debate público, de consenso, es decir, sin una democracia mínimamente sólida, la diversidad y la complejidad y las contradicciones de una civilización, no hablamos de un pequeño país,
no habría sido posible. Eso además lo facilitó el que la democracia esté bien asentada en India, un sistema constitucional de corte, una constitución muy moderna, ya de los años 50, de estilo anglosajón, con un tribunal supremo que ha seguido siendo muy importante desde sus... y una comisión electoral, por ejemplo, que ha favorecido las elecciones, sean las nacionales, las estatales o las municipales, regulares. Si la comparamos a India con sus vecinos, o sea, con Pakistán, con China, con Afganistán, con Bangladesh, con Birmania, con Sri Lanka, la India sale muy bien parada en términos democráticos. Ha habido alza política, salvo quizás los 2 años de ramalazo autoritario que tuvo Indira Gandhi a mediados de los 70, creo que fue del 70 al 77, que fue algo incluso sorprendente para los propios indios. De hecho, el resto de su historia, pues ha habido alternancia a no quiero idealizar, la India tiene muchos problemas que luego vamos a tocar y que van a salir, y tiene muchísimos retos, pero tiene mucho mayor pluralismo que en muchos otros países. Hay partidos de extrema izquierda y de extrema derecha en el Parlamento. Y durante muchas décadas los medios de comunicación que eran muy libres, vigilaban, entre comillas, un poco el buen funcionamiento de la democracia. De hecho, en los años 40, la India se convirtió en el modelo de país no occidental democrático. Fue el primer país no occidental verdaderamente democrático. De ahí que el eslogan de la democracia más grande del mundo no sea para nada gratuito. Dicho lo cual, y ahora viene mi pero, como en la India no puede ser de otra manera, porque tiene estas complejidades, ya desde hace por lo menos casi una década, un poco menos, al menos desde el año 14, el gobierno tiene una vocación, el gobierno Modi, el gobierno BJP, tiene una vocación de intentar controlar esos medios de comunicación que antiguamente los vigilaban, y cierran emisoras que son críticas con las políticas del gobierno a propósito de Jammu y Kashmir o de otros aspectos, incluso con intimidación, y han habido hasta asesinatos, ya se parece a México, de periodistas, o restricciones a corresponsales extranjeros. Existe una tentación, eso lo ha dicho Shreya antes, de hacer una India hindú uniforme, y eso yo lo percibo como una amenaza para esa diversidad, para esa riqueza que tiene la India, y si se amenaza la diversidad, se amenaza la democracia. Modi es una figura muy interesante, mucho más compleja y más interesante de lo que aparenta. Él rompió con el elitismo del partido del BJP, tradicionalmente un partido asociado a castas altas, a clases altas, y a gente de pedigrí. Él es un plebeyo, él es una persona de un origen muy humilde. Por lo tanto, rompe con los esquemas del partido, y luego en la India, al salir como ha dicho Shreya, sale del cinturón de lengua hindi, donde el BJP estaba bien establecido, y llega a Bengala, llega al sur, llega a zonas de la India donde no tenía tanta fuerza. Si en su victoria del 2014 se presenta como business friendly, y sus grandes directrices van en la línea más bien neoliberal, con la victoria del 19, que tiene una mayoría absolutísima, como no había tenido ministro de años, ha reforzado más bien los aspectos identitarios. Eso es la clave. Un cariz un poco más populista, y es ahí donde han aparecido estas modificaciones de la Constitución que tú has mencionado, leyes antimusulmanas, le ha aplicado lo que aquí en España llamaríamos un 155 en toda regla a Cachemira. Por lo tanto, tomando un poco, con esto ya voy a ir acabando, tomando un poco el ejemplo de Israel, el ejemplo que Israel ha establecido con Palestina,
hay una gran tentación por parte de esta mayoría, que ahora tiene, de fortalecer un sentimiento antimusulmán y crear una democracia étnica, y crear unos ciudadanos de segunda, que serían los musulmanes. Eso sigue un poco la agenda política de las instituciones en las cuales se fundamenta Modi y el BJP, que son el RSS, el BHP, bueno, y que tiene una visión a largo alcance. Es una ideología que tiene una visión a largo plazo. Por lo tanto, Pues sí, esperemos que este ramalazo de Modi no trunque, el ramalazo autoritario no trunque esa democracia y esa diversidad que se necesitan mutuamente. efectivamente, Agustín, yo creo que ese es uno de los elementos que yo tenía más subrayado, ¿no? Esa pertenencia pasada de Modi a la Organización de Voluntarios Nacionalistas, ¿no? Su participación en incidentes violentos, ¿no? Y su pertenencia a lo que es el Sangh Parivar, ¿no? Al Sangh, a la familia Sangh, ¿no? Que yo creo que le ayudó mucho en su carrera política. Pero estando preocupados, como estamos obviamente, por las tendencias iliberales y autoritarias que aparecen en India, fundamentalmente esta cerrazón de India por y para los indis y no para las demás minorías, ¿no? Si bien yo creo que está centrado el ataque en los musulmanes, ¿no? Vamos a abrir un poco el espectro de conversación y yo creo que sería bueno hablar de dos cosas. Bueno, tenemos muchos elementos, esto es importante, pero no podemos hablar de todos en 1 hora y cuarto, que es aproximadamente 1 hora y media máximo, el tiempo que nos damos, ¿no? Yo quiero hablar algo de casta, y yo quiero hablar algo también de la transformación del papel de la mujer en India. En ese sentido, yo creo que Sri Rashi podría ahora hablarnos un poco de cuál ha sido ese papel, ¿no? Dentro de un contexto donde todavía el campo, la tensión campo-ciudad, donde todavía la mayor parte de la población vive en aldeas, pero ya la mayor parte de la riqueza no se produce en las aldeas. La riqueza ya se está produciendo en las ciudades, ¿no? Y por tanto, el peso de la tradición, el peso de la casta, el papel relegado de la mujer está teniendo una menor importancia, ¿no? ¿O me confundo? ¿Será así? Es decir, siempre que hablamos sobre la India empiezo diciendo es complicado. A ver cómo lo hacemos. Porque entre 3.000 dioses hindúes que tenemos muchas diosas y muy poderosas. Entonces, claro, Sí, empezamos con la diosa Durga, que rezan todos los hombres también, como las mujeres, y mitológicamente está establecido muy fuerte el papel de Shakti o mujer. Ahora vamos a hablar de la sociedad, donde no olvidemos que Agustín ha mencionado más de una vez a nuestra Indira Gandhi, que claro, cuando ella llegó a ser primer ministra, no hicimos tanto ruido en India. Era una cosa tan normal que una mujer ha llegado a ser el primer ministro, ¿no? O sea que en Estados Unidos aún no tenemos una presidenta. Con Barack Obama hicimos tanto ruido y con Hillary Clinton queríamos hacer ruido que no llegamos a hacer ningún ruido al final. Pero con Indira Gandhi, nada, es una cosa tan natural. Entonces, la pregunta es, en una sociedad india donde realmente sí que existe problemas con mujeres, hay una opresión social muy fuerte, ¿por qué a su vez la sociedad le pareció tan normal que haya una mujer que lidera un país? Hasta ella llegó a declarar emergencia, que menciona Agustín, que es muy fuerte. Y perdona, estoy mezclando un poco los temas, pero la emergencia es porque me interesa mucho ese tema, porque realmente no hubo tanto estudio con emergencia como hicimos sobre Gujarat, ¿no? Es como la mujer declaró emergency en 1977 y eso es un tema que realmente todavía la gente no lo tiene muy claro. No había tanto politólogos ni gente que han estudiado ese tema como deberían haber hecho. Y la minoría también, a continuación, pasó muchas cosas con la minoría, con los Sikhs también en esta época en India y no solo con los musulmanes de hoy. O sea que hay dos situaciones muy comparativas, ¿no? Perdona, vuelvo a mi tema de mujeres. Entonces, claro, sí que hay esas contradicciones, pero también, Oscar, lo que tú has dicho, ¿vamos a comparar mujer india o vamos a comparar mujer india
en una ciudad y mujer india en un campo. Otra vez abrimos mundos muy Claro. diferentes. La mujer india en el campo, aunque es hindú, muchas veces pide a su marido que se case otra vez para que le ayude a una mujer, para que le ayude a alguien, a otra persona para traer agua, como son como kilómetros lejos de su propia casa. Fíjate cómo está la sociedad creada en tal modo que un hombre de repente tiene dos mujeres porque una está embarazada y quién va a traer agua de otro pueblo. O sea que hay cosas muy raras en el campo, según para la mujer en el campo, pero la mujer en la ciudad hoy en día es una mujer que puede ser soltera, puede estar teniendo un niño siendo mujer soltera divorciada, que no es una cosa tan poco común. Los Chief Executive Officers, CEOs de grandes multinacionales son indias y claro, nuestro Finance Minister es india. Es increíble, ¿no? Que en un tema de finanza también el estereotipo está rompiéndose y es una mujer. O sea que otra vez, claro, las contradicciones, tenemos que vivir con esas contradicciones en India. Hay muchas capas. Pero yo personalmente, dando un toque personal, lo que me gustaría decir es que, como hoy estamos hablando de India con el cambio y continuidad, claro, a mí lo que me hace un clash es la India moderna, la India próspera y también la India tan con hindutva, ¿no? Es decir, la mujer moderna, por un lado es moderna, pero por otro lado el tema de hindutva también me hace preguntar mi libertad como mujer, ¿no? Porque me Perdona pone una cosa, más... aquí. Perdona un segundo. Explica un momento hindutva, porque es un concepto que para ti sí es conocido, pero no lo es para nuestros contertulios. Sí. Muy brevemente. ¿India por y para los indies? No. Oscar, no es nada fácil explicar hindutva, es muy fácil explicar hinduismo. Un hindú y un hindutva son cosas un poco diferentes. O sea, hindutva, para mí, según mi comprensión y mi poca comprensión, es un tema de ethnic nationalist approach, ¿no? Es como basándose en tu etnicidad. Pero Agustín lo que dijo una cosa muy interesante y dijo que está rompiendo la diversidad por el tema de hindutva, pero yo iría un paso más allá, que hindutva sí que incorpora todas esas religiones y pensamientos que nacido en India. Lo que no incorpora son los descendientes de nuestro rey Babur cuando llega de Asia Central y trae Islam. El problema es esa religión en particular. No budismo, no importa. Cristianismo como que no pasa nada, no hacéis mucho ruido. So, this is hindutva, o sea que sí que incorpora todas las religiones, pero los que nacen en India. Sí, un poco la idea de hindutva, que es Savarkar, un pensador del siglo XX, define la hinduidad, podríamos traducir hindutva como la hinduidad, que el tronco principal es el hinduismo o el ser hindú, pero como ha dicho Shreya, incorpora a las otras tradiciones de origen índico, o sea, budismo, jainismo y sikhismo. En cambio, las que ya vinieron de fuera, sobre todo el Islam, no nos engañemos, el cristianismo en menor medida, y ojo, ellos incluyen el comunismo, que es más bien el secularismo, eso quedaría fuera, no cualificaría para la hinduidad. Esa es una ideología, la del RSS, y que Modi suscribe bastante, y que trata de vehicular a la mayoría hindú, que con la sensación que ha tenido durante las décadas de gobierno del Partido del Congreso, que era una mayoría perseguida y que solo se concedían favores a las minorías, a los grupos. Esta es la ideología hindutva, pero que, bueno, es un etnonacionalismo religioso. ¿Y eso como casa? Populista. Como casa. Perdonad. No, a ver, yo creo que es importante hablar para nuestro público, que es mayormente canario, entiendo yo, ¿no? Algo de las castas, ¿no? Es decir, las castas no son clases sociales, las castas están en el siglo XXI, ¿no? Las castas en su momento se fundaron en la diferencia y en la jerarquía, ¿no? Tiene toda la pinta que la diferencia está muy presente, sería bueno que lo mencionarais, lo extendierais un poco, pero que por contra la jerarquía
o así lo indicas tú en un libro, Agustín, está siendo más hoy el poder, ¿no? Si Sí, a podéis ver, hablar un poco sobre ello. sí, la casta se ha debilitado mucho en los últimos. La India se está transformando mucho, está cambiando muchísimo. Y como no podría ser de otra manera, pues algunos aspectos de la India tradicional ya no operan, sobre todo en la India urbana. Aquí sí yo también estoy de acuerdo con ambos en que la India rural, bueno, pues todas las transformaciones van más despacio. Pero en los últimos 60 años la casta se ha debilitado mucho. El capitalismo tiene el potencial de dinamitar las relaciones de casta. Ahora, eso no quiere decir, o sea, el sistema de castas, la sociedad entretejida en castas con unas relaciones de dependencia, de jerarquía y económicas desaparece, pero no quiere decir que desaparezcan las castas. Las castas ahora se etnicizan y se parecen a lo que en Occidente llamamos un grupo étnico, algunas castas, las grandes. Y entonces hay un orgullo de pertenecer a esa casta o aquella otra casta, e incluso hay partidos políticos que defienden los intereses de una casta u otra casta. O sea, en el siglo XXI se ha convertido en un lobby político porque la aritmética democrática favorece que grandes agrupaciones de personas, si comparten intereses comunes, se puedan establecer como partido Pero, político. Esa es perdona, una de las grandes transformaciones de la sociedad de castas moderna. claro, pero yo creo que es bueno en ese sentido, Estrella. ¿Qué es para ti la esencia de la casta? Porque yo, tomando en mis apuntes, yo veo que tiene sus orígenes, o sea, mantiene elementos claves en el matrimonio, Sí, en claro. las ocupaciones y en el microcosmos vital, ¿no? Son las tres patas que siguen estando en la casta, ¿no? Y que, como decía antes, cultivan la diferencia, es decir, que no se va hacia la hacia unificación de castas, sino que cada casta, salvo que, bueno, a lo mejor algunas parecidas se unifiquen, no lo sé, pero que Sí. cada casta hace de su nicho, que encima ahora política y electoralmente, como dice Agustín, es fuerte, ¿no? Su sistema de poder y de mantener a la gente unida, ¿no? Bueno, mantener Sí, la sí. gente unida es, no sé, es algo que yo realmente iba a lanzar una pregunta para Agustín, pero antes quería decir una cosa claro, fijaos que el casta realmente no, el sistema de casta, que aquí el experto es Agustín, no yo, pero el sistema de casta realmente no empezó para discriminar, era una cosa muy natural para nosotros que tú haces una ocupación y perteneces a esta casta basándose por tu ocupación, ¿no? Es decir, basándose por tu profesión, perdona, no occupation, pero profesión. Entonces, Sí. claro, pero esto desarrolló en modo negativo y obviamente llegó el momento que ya era una cosa muy discriminatoria. Es la parte negativa, pero el sistema de casta realmente ni negativa ni positivo, es simplemente tú eres profesor, pues una casta, tú haces esto, es otra casta. Pero lo que yo iba a preguntar, Agustín, es que ahora mismo esto es lo que hemos visto en India, que la gente se convirtió a Islam, por ejemplo, a cristianismo, catolicismo, la mayoría era para evitar, budismo, por supuesto, Ambedkar, ¿no? Para evitar el tema de casta, ya no quería ser discriminado por el sistema de casta, ¿no? Pero ahora, esto es algo que, es una pregunta, no lo tengo muy claro, pero pienso que con el tema de hindú, porque viéramos la parte negativa, pero con el tema de eso de unir la gente con una identidad en común que es India, que somos todos indios y hindús, quizás es en algún modo que entran los pobres, los ricos, es casta alta, casta baja, quizás podemos Bueno, mirar que esto, quizás ayudaría a unir la gente en ese sí, sentido. sí. Aquí yo sí me gustaría decir varias cosas. Una, la retórica de que la gente se convirtió al Islam o se convirtió al cristianismo en la antigüedad para salir de la opresión de casta, eso no es correcto. Eso es un estereotipo promovido por los líderes islámicos, neoislámicos del siglo XIX, que crearon una historia para decir, fíjese qué liberador es el Islam, que los hindúes vinieron a convertirse en masa. Eso no es tan incorrecto
como la versión colonial, que decía que si no estaban ellos ahí en medio, hindúes y musulmanes se matarían todo el día. O sea, cada uno, o la versión hindú, que decía que todos los males de la India venían de los 800 años de gobierno islámico. Cada uno, cada grupo ha defendido sus intereses y ha creado una narrativa que defendía sus intereses. El caso de Ambedkar con el budismo en el siglo XX, eso ya es un poco distinto y ahí sí que hay una protesta clara social. Lo que sí es cierto es que hoy en día a la casta se le superpone, y con mucho más potencia, y en la India moderna de hoy, la India urbana y la India con la que más fácilmente vamos a interactuar, se le superpone la clase, que no es lo mismo. En Occidente tendemos a pensar que la casta y la clase se corresponden. No, no necesariamente. La clase social hoy en día es un factor, sobre todo la clase media y media alta, es un factor casi más aglutinante que no la casta. Y las gentes de la clase media urbana, comparten un mismo tipo de educación, unas formas de vestir, una serie de valores, un estatus, unos modales, unas formas de higiene, unos barrios, en fin, se parecen más a las otras clases medias del resto del mundo. Por lo tanto, no desaparece la casta. En la India nunca desaparece nada. Todo se mantiene. Lo que se reubica en otra posición e interactúa de una manera distinta. Esa clase media urbana, que aunque a lo mejor son solo 300 o 350 millones de personas, que aunque a nosotros nos parece mucho, en India eso no es tanto, tiene un peso desproporcionado, por supuesto, en la banca, en la empresa, o en la grande y en la pequeña, en los medios de comunicación, en las universidades, etc. Por lo tanto, los modos de vida de esta clase media, de orígenes muy diversos, sí que hay mucha gente de casta alta, pero de castas medias, incluso de castas bajas y de minorías forman parte de esta middle class, para quienes los valores, los modelos, son mucho más parecidos a los de otras clases medias del mundo. Eso no quita que en la India sigue el factor casta, sobre todo en la India rural, sigue teniendo su peso. Y la mujer de casta alta sacará agua del pozo antes que la de casta baja. La limpieza de las letrinas y de los váteres públicos va a recaer seguramente en un tipo de castas que tradicionalmente lo habían hecho. O que cuando un Dalit, lo que aquí llamamos un intocable, va a denunciar una atrocidad, un crimen que le han hecho por ser simplemente Dalit, a lo mejor en la comisaría del pueblo tiene que hacer la denuncia fuera de la comisaría, porque no la dejan entrar dentro. O sea, estas atrocities, esto sigue existiendo en la India rural. Dicho lo cual, muchos de los tabúes de comer, de compartir mesa o de no compartir, mucho de eso se ha relajado. El círculo matrimonial, que es el eje de la sociedad de castas, que era casarse con miembros de tu misma o muy parecida casta, se ha ensanchado mucho. Hoy en día se miran compatibilidades de clase, astrológicas, del color de la piel, de las prospecciones económicas, etcétera, más importantes que no solo el jati, ¿no? El nacimiento en una casta determinada. Incluso en los matrimonios en la middle class ahora aparece el arranged love marriage, o sea, el matrimonio acordado por los padres, pero que la pareja tiene derecho al veto, o que han emprendido una relación amorosa y buscan el consentimiento de los padres. O sea, la India está transformando mucho. Ocurre, y con eso ya doy paso a Shreya, que las transformaciones no siempre eliminan las anteriores, se superponen. Y de ahí la complejidad y las contradicciones que vemos en la India, porque en otro lugar del país las cosas funcionan completamente distintas, ¿no? O a lo mejor a 500 metros. No hace falta irse muy lejos. Este es el tema de la continuidad, Agustín, que siempre se va a continuar transformándose,
Pero al nivel cambio y relacionado con la casta, o sea, que la noticia fuerte que nos hizo todo pensar ha sido el caso de Mayavati, que no sé si os suena este nombre, la mujer de casta baja, 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 que llegó a ser el Chief Minister de Uttar Pradesh durante cuatro veces fue elegida Chief Minister, ¿no? Y llegó y sigue siendo una persona ahora ya con otra posición. Pero eso es algo impensable hace nada, hace hasta 15 años lo diría eso, ¿cómo puede llegar además de una zona bastante, digamos, rural, campo. Eso es, hablando de cambio y relacionado con el tema de casta, para mí es lo más importante que ocurrió en India. Bueno. Sí, dime, Óscar. No, Agustín, entra tú porque yo querría ya hablar de otras cosas y luego dar entrada a una pregunta. Comenta, Agustín. Sí, yo para eso hay que hay muchos cambios en la ideología en la India, con el crecimiento económico y los cambios de la liberación económica, la idea de la India eterna, inamovible, espiritual o tercermundista solo no se aguanta, es mucho más compleja. Antes las desigualdades se explicaban por cuestiones tradicionales de casta, del dharma, pero la clase media se siente incómoda con este bagaje y apuesta por valores más igualitaristas y más democráticos. Por lo tanto, en el autobús, en el cine, en la escuela, en el centro comercial, en la era pre-COVID, evidentemente, todos los tabúes de casta se habían suavizado muchísimo, ¿no? Los jóvenes no creen en el karma, o creen menos en el karma y en el dharma, lo que ha dicho Shreya, en el mérito propio y que uno se labra su futuro y estudian como campeones para el esfuerzo personal es mucho más importante. Antaño la movilidad en la sociedad las realizaban las castas que se movían o bajaban en bloque, por lo tanto nadie tenía la sensación de que se moviera y de ahí la idea de que estaba petrificado. No, había movimiento, solo que era lento y era la casta que subía o bajaba. Ahora no, ahora son los individuos, son las personas que suben o bajan y entran a la clase alta, a la clase media o a la clase baja, como en cualquier lugar del mundo, según cómo les haya ido la historia. Bueno, vamos a... Sí. No, yo creo que es bueno introducir dos cosas y también luego dar paso a alguna pregunta. En estos momentos hay sobre el tapete un conflicto de cierta importancia, que es el conflicto originado por 3 leyes sobre agricultura que pasaron por el Parlamento sin estudiarse, ¿no? Como prácticamente desde 2019 toda la legislación que se está aprobando por parte de Modi, apoyado, ¿no?, en la crisis sanitaria, apoyado en el virus de Wuhan, ha hecho que estas 3 leyes agrarias ha supuesto una movilización extraordinaria de buena parte del campo hindú, ¿no? Sobre esto querría que me comentarais algo. Y luego no está de más que hablemos, aunque sea brevemente, de las relaciones de India con sus vecinos, ¿no? Ha habido enfrentamientos armados con muertes en la frontera en los Himalayas con China, y hay una tensión permanente con Pakistán, ¿no? No es así el caso con Bangladesh, entiendo que con Ceilán hace tiempo que no hay un conflicto de envergadura, pero con Pakistán está el conflicto larvado y tiempo al tiempo, porque está Cachemira por medio, ¿no? Y con China, bueno, con China la verdad es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Son 2 elementos distintos sobre los que quiero brevemente vuestra opinión para luego dar paso a las preguntas de los asistentes. Por favor, el que quiera. Pues yo, el tema de farmer, el kisan, ¿no? El sector agricultura, yo creo que es algo que yo creo que aún estamos intentando entender exactamente qué ha pasado. Pero lo que es cierto es que India necesitaba una reforma muy fuerte en este sector de agricultura, muy fuerte, porque no ha sido ninguna reforma durante años. Lo que está intentando nuestro gobierno actualmente joven es tomando decisiones con muchísima prisa. Yo creo que este es el mayor problema. Es decir, han querido hacer una reforma rápida, quitar
los mandis, ¿no? Los mediadores, digamos, entre el agricultor y él. Pero todo esto ha sido muy rápido, quitando el minimum supporting price, lo que se llama, ¿no? Pero realmente el problema está muy localizado entre Haryana y Punjab. O sea que también hay que mirar el otro lado de la perspectiva de los dos lados, que yo creo que han sido muy rápidos, no han dado suficiente tiempo para dialogar con los stakeholders, ¿no? Pero por otro lado, el por qué es que todo, es muy complicado ese tema, Oscar. O sea que fíjate que tú quieres que lo diga rápidamente, pero esto he estudiado. It's so complicated que antes ¿sabes? ¿Cómo se llama? El trigo y arroz eran los únicos dos productos que había el MSP, ¿no? Minimum Supporting Price. Entonces el gobierno compraba todo lo que el pobre no podía vender, el pobre agricultor no puede decir, venga, te lo compro de todo. Dos cosas pasan, hay un surplus, hay un extra de trigo y arroz que no sabemos qué hacer con él, eso crea un gran déficit en la economía de la India, a ver qué hacemos con tanto arroz, tanto trigo. Segundo, la cantidad de agua que usa estos dos productos también es un gran problema. O sea que subvencionar esto es muy gran problema. Entonces, no es tan fácil. También es cierto que ahora han quitado esto, es claro. Entonces, de repente lo quitas, ¿y qué hago yo? Quiero decir que yo creo que pienso que el tema ese para discutirlo necesita otra sesión, pero sí que es cierto que yo diría una cosa contra la decisión en estos momentos, que el BJP está yendo muy rápido en ciertas decisiones. Es un poco tema, también es fenómeno Modi, ¿no? Él decide cosas, lo ve una cosa así, quizás es bueno o malo, no sabemos, pero decide y en 24 horas ya está implementado. Es lo único, funciona muy como un corporate, como una multinacional, ¿no? Los jefes deciden y tú estás así como, pero ¿por qué? Igual es bien para ti, pero no lo sabes hasta que pase X tiempo. That's the only point against it, pero una reforma era muy necesario que pasase, y está pasando una reforma que está afectando dos zonas y estamos ampliando un poquito demasiado la cosa también, pero eso también es muy característica de la India, ¿eh? Todo lo que pasa en India se crea una cosa más grande de lo que realmente es. No sé si Agustín que quería decir. Sí, yo no domino mucho este tema concreto, pero sí viendo el cuadro global de la situación de la India rural, ya no en concreto con el problema ahora en Haryana y en Punjab, y con los Kisan alrededor de Delhi, sino en general, si miramos las grandes cifras, el gran perjudicado de las últimas décadas ha sido el campo. La India sigue siendo un país 68% rural, no urbanizado, a pesar de que tiene estas megaciudades como Delhi, o Mumbai o Calcuta, que son gigantescas, sigue siendo el país de los 700.000 pequeños pueblos, o no tan pequeños, pero pueblos, ¿no? En el año 50, en 1950, el 61% del Producto Interior Bruto de la India procedía del campo, que empleaba el 76% de la población. Bueno, había bastante. En el 2016, o sea, hace ya relativamente poco, ese 61 ha bajado al 15%. O sea, la agricultura, el sector primario, ya no es muy importante. Y, sin embargo, sigue empleando al 60% de la población. Esta es la gran paradoja y el gran problema. Que entonces, ¿qué nos ocurre? Que la gran pobreza de la India, aunque en la mentalidad occidental es la barraca, la chabola, del suburbio urbano, en realidad es así, es pobreza, pero la gran pobreza no se ve. Está en el campo, en la India profunda, que está muy desatendida. Y ese es un problema que todos los gobiernos indios han fracasado intentando darle una mejor salida a la situación de la India rural. Tú decías, los precios del azúcar, del arroz, de las lentejas se deciden a veces en Chicago, a veces a miles de kilómetros del agricultor de la India. O se decide según unos intereses de una agroindustria que a esos agricultores no les va a beneficiar. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una emigración a las urbes que se espera 400 millones de emigrantes en los próximos años, las próximas décadas. Ya. Eso no tiene... Bueno, eso es continuar.
Sí, No, que eso es perdón. continuar la tendencia que llevamos ya desde los últimos 30 años. Tendencia, por otro lado, que es Sí, más mundial. Es decir, fuerza. está es mundial, sucediendo pero en en la China, India está no había sucediendo en sucedido África, está sucediendo prácticamente. en Hispanoamérica, ¿no? Sí, Vamos a sí, dar sí, sí. entrada, si os parece, dado que ya son las 1:30, que ya llevamos a lo tonto modorro que se dice vulgarmente, 1 hora, a 2 preguntas que nos han planteado, ¿no? Entonces, Jimena nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje musulmán en la India? ¿Por qué se está El comenzando a 14%. ir contra ellos? ¿Es por algún tema económico, racial o por qué? Por favor. Los musulmanes son el 14% de la población de la India, que es una minoría, evidentemente, solo que es una minoría de 180 millones de personas. Por lo No. tanto, eso es lo que hay que calibrar. No es un tema racial. Pensemos que cuando hubo la partición de India y Pakistán, no acordémonos que lo que hoy en día es Bangladesh, Pakistán en su origen, Pakistán oriental Sí. y Pakistán occidental. Dos terceras partes de los musulmanes de lo que era la India británica, de lo que era aquello, se fueron. Y además se fueron las élites y se fueron una parte muy importante de la población. Por lo tanto, los musulmanes que quedaron en India, muchos eran una sección más empobrecida. Otros no, otros eran patriotas indios que estaban en su tierra y en su país desde hacía generaciones, ¿no? Pero en cualquier caso no es un tema racial. Ni mucho menos porque son la misma raza. Eso no Claro. la nueva política antimusulmana es la ideología, la agenda del RSS, del VHP, que está siguiendo Modi, de hacer la India hindú, es dotarle de una espina dorsal a la gran mayoría, y eso exige dejar fuera de la ecuación como ciudadanos de segunda a los palestinos de India, por decirlo así, a los musulmanes. Eso es muy Ya. arriesgado desde mi punto de vista. ¿Cuál es tu opinión, Estrella, y tú desde tu infancia en Bengala y tu experiencia como alta ejecutiva, no de empresas, que al haber sido jefa de tantos ingenieros no es baladí, dada tu juventud, por otro lado? Es decir, tienes un bagaje cultural muy poderoso, ¿no? Mira, esta pregunta, no sí se puede decir que India va exactamente contra los musulmanes. Yo creo que India quiere ignorarles, es decir, India quiere crear una identidad de hindutva, ¿no? ¿Qué ocurre con esta identidad? Resulta que con el que está afectado son los musulmanes. Podría haber sido cualquier otra religión que esté afectado. Pero su objetivo no es ir contra ellos, sino su objetivo es nosotros vamos a ser hindúes, que es una forma de vida, no necesariamente la religión hindú, sino la forma de vida. Y en eso resulta que si religión no nace en India, no es una cosa que quiero considerar. Pero no va exactamente contra. Pero también, diciendo esto, hay una cosa muy curiosa entre las dos religiones. Aunque hinduismo no es una religión, no me gusta llamarlo como una religión, sino es una forma de vida porque cada hindú es tan diferente que otro, ¿no? Pero fíjate, una cosa que claramente apuesta, hinduismo considera la vaca como un animal sagrada y los musulmanes, para ellos, comen la vaca. Entonces, para el hinduismo, el cerdo se puede comer, pero para musulmanes es completamente haram. O sea que hay dos cosas, va muy contra. Hasta simplemente decir, Vande Mataram, ¿no? Vande Mataram es viva mi tierra india, ¿no? Pero madre, ¿no? Diciendo a la tierra madre para musulmán, tierra madre o rezar a la tierra madre, ¿no? O entregar a la tierra madre para Islam es prohibido. Entonces, claro, tú perteneces a la India y no vas a decir Vande Mataram. O sea que hay ciertas contradicciones que existen culturalmente entre hindúes y musulmanes que hace cada vez más que es difícil que estén en India, pero a su vez, yo personalmente hablando es muy ridículo porque India es como el señor Shashi Tharoor, que es uno de mis escritores favoritos, siempre dice que India es como un thali, ¿no? Thali, que hay varios platos, cosas diferentes, cada uno está contenido en una pequeña contenedor, es decir, cada uno no está mezclado, está todo separado, pero esta separación, pero a su vez perteneciendo a el mismo plato es el que da sabor a la India. Entonces,
No puede ser Muy bien. como una mixto. La separación Vamos a ver crea la... la riqueza. Perfecto. Vamos a ver la segunda pregunta, por favor. Carlos Keller nos dice, ¿podríamos estar asistiendo a una occidentalización de la India en términos del capitalismo con tendencia hedonista? ¿Puedo decir? Claro, claro, por favor. Es muy buena pregunta. Yo creo que el capitalismo no es occidental. Nos hemos apropiado del copyright, pero cuando los mercaderes venecianos fueron a Gujarat y a Karachi, a la zona donde estaban los indies, dijeron, tenemos que aprender, y eran los venecianos, tenemos que aprender de cómo comercia esta gente. Por lo tanto, lo que llamamos capitalismo es un sistema económico que se ha generado precisamente con un gran peso de las relaciones coloniales y comerciales y con el Índico y el Atlántico, evidentemente, como factores muy importantes. Por lo tanto, el que los vectores del capitalismo, como el triunfo, el éxito, ahora el éxito se mide por el de móviles o coches o servicio o tu acento de miengas, no es necesariamente una occidentalización. De hecho, se está generando en la India, en esta clase media urbana, la que desde fuera nos podría parecer más occidentalizada, una tropicalización de ciertos vectores, algunos que vienen de Occidente, pero otros son propios, y está expandiendo un soft power, una manera de influenciar la India culturalmente a través del yoga, a través de Bollywood, a través de la danza, a través de la música, a través de del masala dosa, a través de una serie de aspectos que forman parte de esa India moderna capitalista y que no es occidental. Por lo tanto, sí que el hedonismo, ese aspecto que figuraba en la pregunta, que para mí es el más interesante, sí que se está infiltrando ese aspecto, no necesariamente occidental también, Claro. pero de recibir el placer y de hecho la imagen del austero, puritano, gandiano, comerciante o espiritual hindú está dando paso a un clase media que es muy parecido al de Nueva York, al de Las Palmas o de Moscú, que de otro lado, pero no necesariamente eso hay que interpretarlo como occidentalización. Ahí, Yo, sí, Estrella. Oscar, permíteme decir una cosa aquí. No puedo estar Claro, más claro. de acuerdo con Agustín, porque efectivamente ¿y qué pasa con los reyes en India cuando en esa época de reyes, antes del British Raj? Era todo placer, investigación con danza, música por un lado, pero todo era riqueza, cómo vamos a hacer que la gente mejore en su clase social. Toda esta filosofía, que lo puedes llamar capitalismo también en esa época, efectivamente existió, y esto estamos volviendo a retomarlo. No es una cosa que se dejó apartado en una época, pero estamos retomando algo que existía en India siempre. Claro. No, eso es muy interesante. Pero mira, yo creo que para terminar, porque al fin y al cabo estamos cercanos a lo que habíamos hablado, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, sí sería bueno que los dos mencionarais un poco la diferencia entre religión y espiritualidad. Porque al fin y al cabo nosotros conocemos, sí, conocemos las religiones del libro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que está fuera del libro nos resulta un poco más extraño. Y yo sistemáticamente he conocido un poquito el budismo, un poquito el taoísmo, y sí me parece, el taoísmo es más complejo, pero el budismo en concreto, que es una espiritualidad, que no es una religión. No conozco el hinduismo, no conozco otras prácticas espirituales asiáticas, pero yo creo que es bueno que los dos deis unas pinceladas al respecto. Pues yo solo puedo hablar de mi cultura personal. He nacido en una familia hindú. Y debo admitir que yo soy capaz de comer tanto un solo mío como soy capaz de ir a un templo y rezar a Krishna.
no veo ningún conflicto en las dos cosas, ¿no? Porque mi hilo conductor es el espiritualismo y no religión. Y además pertenezco a una religión que es hinduismo, donde mi orgullo hindú, que es lo que está diciendo Modi, no, orgullo hindú mío, es que es una religión que no tiene dogmas. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que si puedo comer un sholomí, luego puedo rezar a Krishna. Religión es por un lado y espiritualismo es por otro lado, y creo que hinduismo, siendo un practicante hinduista, creo que permite que puedes ser espiritual y puedes no exactamente seguir con lo que dice un hindú en particular, porque otro hindú dice completamente otra cosa, ¿no? So that is spirituality for me. Sí, esto es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo. Se está generando una diferencia entre lo que es la religión y lo que es la espiritualidad. Es una cosa subjetiva. Es como ha dicho Shreya, es un sentimiento que tiene uno y hay gente que se siente seguidora de una religión, llámale cristianismo, llámale islam, llámale budismo, llamémosle como queramos, y hay otra gente, y mucha en la sociedad moderna, urbana, que dicen, no, yo no congrego con estas formas externas de lo que llamémosle hinduismo o catolicismo o islam o lo que queramos, pero en cambio me siento una persona espiritual. Eso hoy en día sucede cada vez más. Gente que deja un poco de lado la religión social, ritual, exotérica de cara afuera y cultiva una religiosidad interior personal. Eso el hinduismo, como muy bien decía Shreya, lo tiene en su ADN, esa posibilidad. También hay quien en el hinduismo sigue las tradiciones a rajatabla y punto. Pero el que una persona cultive su dimensión subjetiva, espiritual, interna, personal, con su divinidad, con su manera de entender lo luminoso, el hinduismo lo permite, y la espiritualidad moderna al margen de las religiones hoy en día también, y eso es un fenómeno que estamos asistiendo en Occidente, en Asia, en África, en todo el mundo. Cada vez hay más gente que se siente espiritual y no religiosa, lo cual a décadas atrás eso sería una contradicción, ¿no? Hoy en día no, hoy en día eso es muy común. Bueno, pues la verdad es que creo que por mi parte objetivo cumplido. Ya veremos qué comentan los asistentes. Solamente daros las gracias a los dos, con muchas ganas de que pase el virus y conoceros en Barcelona o aquí en Las Palmas. Y reitero, daros las gracias por vuestra contribución, y creo que todos hemos aprendido un poco hoy. Muchísimas gracias. Namaste. Muchas gracias. Gracias, Agustín.